Juan capítulo 20, versículos 1 hasta el versículo 23 por ahí. Bien, lea conmigo. Si no tiene Biblia puede mirar la pantalla. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime, ¿dónde lo has puesto? Y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando en las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en pie, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho eso, sopló y dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Vamos ahora 30 años después, más o menos, y leamos un texto en 1 Timoteo 3:16. Escucha lo que dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Oremos juntos. Señor, gracias por esta mañana, por este tiempo que nos das de regocijarnos en este evento tan increíble, que apenas en nuestras mentes cabe cómo tú llevaste a cabo este plan de redención tuyo, planificados a través de las edades y llevado y cumplido en ese momento. Y gracias te damos que ese momento llegó y transformó el destino de muchos de nosotros, que nosotros que no sabíamos nada acerca de esto, algunos crecimos ignorantes de estas verdades. Algunos las sabemos en nuestras mentes todavía y las entendemos, pero no hemos llegado a ese momento de creer en ti de todo corazón. Y en esta mañana agradecemos que podemos recordarlo, no como un evento histórico solamente, sino como una verdad que es indiscutible, es cierta, es indubitable, que podemos hoy día acertar con toda confianza, pero además de todo podemos decir que vivimos para ti, que hemos creído en ti, que esta verdad es el fundamento de nuestra vida cristiana, que hoy día podemos tener a través de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta mañana ruego que
estas verdades tuyas puedan llenar nuestros corazones de mucho gozo y alegría, puedan llenarnos también con la capacidad y el denuedo para compartir con aquellos que hoy día no tienen esta misma esperanza. Ayúdanos a poder ser ese canal de bendición para estas personas. Y aquellos que hoy día también están sin esperanza, no saben realmente qué es la vida y qué es esto, y quizás lo saben en su mente, que sea una manera de guiarles a tus pies hoy día. Así como estos discípulos que creyeron, nosotros también y todos los que no han creído puedan doblar sus rodillas ante el Rey que ha resucitado. Gracias te damos y rogamos que este momento sea agradable a ti para la gloria de tu nombre y la proclamación de el Cristo resucitado. En el nombre de Cristo, amén. Puede sentarse. El domingo de resurrección, ¿sabe? Nosotros decimos eso, ¿verdad? Decimos feliz día de resurrección o domingo de resurrección. Realmente no es domingo de Pascua. Eso es muy diferente. La Pascua es una cosa. El día de resurrección, domingo de resurrección es otra cosa. Tampoco celebramos el día de la resurrección y decimos que envuelve un conejo, ¿cierto? Tan divertido que es para los niños buscar eso, conejos que ponen huevos, que no hay lógica, ¿cierto? Pero bueno, eso es parte de la diversión que podemos encontrar en nuestra cultura. Pero lo que hoy día se celebra realmente es que el Señor Jesucristo ha resucitado. Después de haber sido matado cruelmente, después de haber sido tratado cruelmente, después de ser puesto en una cruz y puesto en una tumba, al tercer día la Escritura dice resucitó. Ahora, muchos de nosotros sabemos, esta narrativa la sabemos nosotros, la sabemos en nuestra mente, ¿cierto? La tenemos memorizada, lo sabemos, lo entendemos, pero ¿sabe? Eso no es suficiente. No es suficiente solamente tenerlo en nuestra mente. Obviamente, también tenemos que tener una respuesta a lo que sucedió más de 2000 años atrás. Tenemos que responder de alguna manera a lo que el Señor hizo. Y es obvio que hay bastantes maneras. Algunos decían esto, yo no lo voy a creer, pero eso no elimina la evidencia. Puede decir, eso es mentiras. Pero ¿sabe qué? Usted puede también decir que las nubes no son realmente las nubes, que es algo más, pero usted tiene que dar la explicación. ¿Qué son entonces las nubes? Si no, las nubes no son azules, cree que son blancas. Si no cree que son blancas o azules, usted tiene que dar una respuesta. ¿Por qué dice eso? ¿Cierto? Si usted no cree esto, la evidencia que está en la Escritura, todo está en sus manos. Y usted tiene que decidir por qué no lo crea. Eso no cambia el hecho de que los hechos están claros en la Escritura. Son verdades de acuerdo a la Escritura. Sabemos que la resurrección sucedió. Hemos cantado juntos las palabras, quizás algunos de una manera superficial, ¿verdad? Cantamos, Jesús resucitó. Quizás usted es uno de esos cristianos culturales. ¿Sabe cuáles son, verdad? Los culturales son los que van varias veces al año a la iglesia. Van los días de Navidad y los días también como hoy. Pero eso no es todo. Ahora yo no puedo mirar dentro de los corazones de cada uno de ustedes cómo viene esta mañana, si realmente viene dispuesto a rendir su vida al Señor y vivir para Él, o si lo ha hecho. Pero el Señor sabe, Él está viendo su vida hoy día. Hoy queremos mirar qué envuelve este misterio. Acabamos de leer en 1 Timoteo 3:16. Muy interesante que Pablo dice, este misterio es grande y apunta a la resurrección. ¿Qué es este misterio? ¿Qué significa? Y lo miraremos en 1 Timoteo 3:16, a la luz de la resurrección, porque recuerde, esto sucedió más o menos 30 años después en una iglesia, y Pablo está dando las instrucciones a una iglesia que ha creído en la resurrección de Cristo. Y esto que vamos a mirar esta mañana es un canto. Realmente era un canto que ellos cantaban generalmente como un credo de lo que creían. 30 años después, la iglesia está fundada, una de las iglesias, y Timoteo es parte de esa iglesia, y están cantando este himno que habla de la resurrección de Cristo. ¿Qué envuelve para nosotros esto? Ese es el fundamento de la iglesia hoy día. El Hijo de Dios, quien resucitó, es el fundamento de lo que llamamos hoy iglesia. Y se ofrece como un resumen de lo que creemos los seguidores de Cristo. Primero, miremos que este misterio es la revelación
del plan de salvación de Dios. Vea varias cosas que dice aquí. Dice Pablo, e indiscutiblemente. Quiere decir simplemente, esto no es algo que vamos a decir que podemos discutir todavía, está mirándose si es verdad. Es indiscutible, es verídico, es cierto. Ya el Señor vino, ya Él murió, ya resucitó. Eso es algo indubitable, indiscutible. Basta leer 1 Corintios 15, donde encontramos una narrativa donde el Señor se apareció a las personas por un periodo de más o menos 40 días. Cuando usted piensa hoy día en la resurrección, ¿verdad? Muchas veces piensa, el Señor vino y se fue. No, duró 40 días. Yo me estaba pensando, 40 días, más de un mes estuvo presente, resucitado, hablando con personas, compartiéndole, sin duda enseñando todavía. Y después de 40 días sucedió su ascensión. Y en 1 Corintios, Pablo nos dice que hay un número de personas que vieron al Señor resucitado, estuvieron con Él. Así es que es algo que no tiene duda, es indiscutible. Segundo, vea lo que dice, es grande. Grande es este misterio. Este misterio, cuando habla la Biblia de misterio, no está hablando de algo que es algo misterioso, mágico. La idea es algo que no se ha revelado. Este misterio Dios lo había venido planificando por miles de años hasta que llegó ese momento. Cuando usted ve la creación es asombroso, ¿cierto? Uno puede mirar la creación y hay tantas cosas que miramos que son supremamente maravillosas. Cosas que entendemos y muchas que no sabemos acerca de la creación y las miramos y decimos, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Pero mira esto, no hay nada más maravilloso que el plan de salvación de Dios. El plan que Dios trazó desde antes de la creación, mucho más atrás. El plan, ese plan de salvación, el cual hoy día hablamos, lo que Dios hizo, Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Eso es un gran misterio, es grande. Nada se puede imaginar. ¿Por qué? Hablaremos más adelante, pero en esencia es esto. Dios se hizo humano. Piense eso. Dios se hizo humano. Vino, caminó entre nosotros, vivió entre nosotros por 30 años. Murió, fue sepultado y resucitó. ¿No le parece eso lo más grande que puede imaginarse? Dios vino a nuestro mundo. Y vino con el propósito de llevar a cabo este plan de salvación que envuelve ¿qué? Que usted al creer en Cristo como su Señor y Salvador pueda tener vida eterna y pueda tener este privilegio de conocerle a Él. Pueda volver a restaurar lo que se perdió al comienzo, ¿se acuerda? En la caída, en Génesis capítulo 3, Dios viene y restaura para que podamos tener una vez relación con Él. En nuestras mentes no podemos entender cómo Dios llevó a cabo este plan, especialmente cuando Él no tenía que hacerlo, no necesitaba hacerlo. Grande es este misterio, dice Pablo. Y note, este misterio tiene que ver, como le dije, acerca del rescate de redención que Dios diseñó desde el comienzo. No fue algo que se le ocurrió de última hora. Cuando Adán y Eva pecó, algunas piensan y dicen, bueno, pecaron y Dios tuvo que hacer otro plan porque no funcionó el primero. No, el plan de Dios ya estaba desde antes aún de crear a Adán y Eva. Y por eso es que es un gran misterio, una verdad que no era muy clara hasta que fue cumplida. ¿Sabe que las personas del Antiguo Testamento, usted sabe, hay dos partes en la Biblia, ¿cierto? Antiguo y Nuevo Testamento. Va al Antiguo Testamento y habieron muchos profetas, muchos seguidores del Señor, muchos creyentes en Cristo. Usted dice, pero ¿cómo es posible que creyeron eso? Bueno, el Señor les mostró lo que iba a pasar, pero no era muy claro para ellos. Mire lo que dice la Escritura en 1 de Pedro 1, 10 a 12. Escuche lo que dice. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Está hablando a la iglesia. Los que habían creído en Cristo. Esa gracia, dice. La profetizaron los profetas. Y miren lo que hicieron también. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Estaban buscando. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Buscaron, indagaron. Escudriñando, buscando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu
de Cristo. El Espíritu de Cristo estaba obrando en ellos en ese momento, en el Antiguo Testamento, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, mire, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Ve lo que estaban haciendo? Estaban buscando, ¿qué es esto? Viene Cristo, va a morir, va a resucitar. ¿Cómo es esto? No entiendo. Buscaban. Querían entender más claramente. Pero ¿sabe qué pasó? Mire lo que dice. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os han sido anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu enviado del cielo. Cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar los ángeles. ¿Qué está diciendo? Pedro dice que estos lo hicieron todo esto, proclamaron estas verdades, miraron las verdades, pero no las entendieron plenamente, buscaron, indagaron, no pudieron llegar a algo tan conclusivo en sus mentes de verlo, pero eso lo hicieron por nosotros, para que nosotros tuviéramos esta revelación, este gran misterio. Y dice, esto es lo que ahora ustedes recibieron cuando les fuimos y anunciamos el Evangelio de Cristo. Eso es lo que estamos haciendo hoy día. Estamos proclamando el Evangelio de Cristo. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Cosa que los profetas de antemano no pudieron entender claramente. Y mira otra cosa que dice al final. ¿Qué dice? Los ángeles anhelan ver. No pueden entender ellos cómo es esto. ¿Cómo es posible que Dios vino, se humanó, murió, resucitó y nos dio la vida eterna a través de su muerte y su resurrección? No lo entienden ellos, no pueden, porque no pueden experimentar la gracia de Dios como nosotros. Es un misterio grande. Y miren lo que dice también en 1 Timoteo 3:16. Dice, es el misterio de la piedad. Usted dice, bueno, ¿qué es eso? Piedad. Piedad en este contexto significa el concepto de creer en Cristo, o más bien la vida del creyente, porque mire lo que pasa. Cuando usted cree en Cristo, cree estas verdades, no son verdades que se aceptan intelectualmente y solamente se aceptan de esa manera y nada más sucede. No, cuando Cristo viene y realmente usted cree en Él, su vida es transformada. Y comienza a vivir una vida totalmente diferente. Su vida es transformada por el Espíritu Santo que viene a su vida y empieza a vivir de una manera piadosa, una manera que agrada a Dios. Y si eres seguidor de Cristo, ese es el proceso en el cual estás aprendiendo a vivir una vida que da gloria a Dios, que es piadosa, que refleja que has creído en Él. Y quiero decirle, eso es la diferencia de religión y una relación con Cristo. Mire, la religión lo que hace lo hace todo exteriormente. No hay nada que la religión pueda cambiar internamente. La religión uno tiene que hacer ciertas cosas externamente y la gente está buscando lo que yo hago, quieren hacerse sentir mejor y hacerse sentir bien y sentir que hay algo mejor en su vida interna a través de lo que hacen. Y la realidad es esto, nada de eso puede cambiar su vida. Pablo dice, este misterio, la piedad, envuelve una transformación de adentro que el Señor hace y que transforma su vida. Y lo que usted muestra externamente es la vida de Cristo, no la religión. No confunda la religión con la relación que debemos tener con el Señor. Pablo lo dice muy claramente, este es el misterio que es revelado, este misterio que Dios elaboró, donde tiene un plan, si usted quiere llamarlo un libreto. ¿Sabe qué es un libreto? Cuando hacen una película escriben un libreto, siguen ese libreto. El libreto de Dios, Jesucristo es el personaje principal en ese libreto, desde el comienzo de la Escritura hasta el fin de la Escritura. Y el plan principal de eso es llevar a personas a conocerle y experimentar la vida que Él ofrece a través de creer en Él. Es la vida que nos ofrece a todos los que hemos estado esclavizados al pecado, lejos de Él, siguiendo nuestros deseos. Él viene y salva y rescata, y ahora las personas que creen en Él pueden vivir una vida piadosa para Él.
Bueno, esa es la primera parte del versículo, vea. Seguimos. Número 2, el misterio envuelve también lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Hay 6 verdades aquí que este cántico, este himno que ellos tenían y cantaban, envuelve. Y eso es esencialmente lo que hoy celebramos. Primero, vea lo que dice. Dios fue manifestado en carne. Primero miramos que Dios vino y tomó forma humana. Lo llamamos eso encarnación en la teología. Y otra vez, eso es muy simple, es el misterio, el plan de Dios que Dios tiene. Y tiene que ver con ese hecho de que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que ha existido por siempre. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, era el Hijo. En el principio el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba hasta el comienzo, ha existido para siempre. ¿Qué hace esa segunda persona de la Trinidad? Se hizo humano. Fue por una obra milagrosa del Espíritu Santo que se humanó a través de una virgen. ¿Recuerda eso? Eso lo celebramos en la Navidad. Ser humano no le quitó su divinidad, no dejó de ser Dios, sino que su divinidad adquirió humanidad para poder vivir una vida perfecta, morir y resucitar para salvarnos. Además, encontramos en la Escritura que Él vino a revelarnos al Padre, a Dios. En Juan 1:14 dice esto: y aquel Verbo fue hecho carne, humano, y habitó entre nosotros. Imagínense eso. El Hijo de Dios vino, se humanó, y vimos su gloria, vea, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Señor fue muy claro que Él y el Padre eran uno, y que era la misma esencia de ellos. Ambos estaban envueltos en la obra de salvar y vida eterna y ejercer juicio, y ambos están envueltos en el juicio final. Y es importante entender esto porque nuestro Señor resucitado tiene el poder para darte vida eterna hoy día. Pero también, si no crees, también tiene el poder de juzgarte cuando tu vida llegue al fin. Y lo que Él dice, lo que el Señor dice, es algo que no podemos nosotros recibir pasivamente. Tenemos que responder a la verdad de Dios. Debes creer, debes oír su voz y hacer lo que Él te dice que haga. Mira lo que dice en el libro de Juan, capítulo 5, lo que Él habla acerca de sí mismo. Y capte ahí que Él y el Padre son una misma esencia y actúan de la misma manera. Escuche, dice esto: respondió Jesús y les dijo, está hablándole a personas que no creían en Él. Y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Está claro? Fácil, ¿cierto? Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, ¿sí ve? Dios el Padre levanta, da vida. Dice Él, así también al Hijo a los que quiere dar vida. Igual. Porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio lo dio al Hijo. Para que todos los que honren al Hijo, como honran al Padre, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Sí ve? La misma función. Honrar al Hijo, honrar al Padre. Honrar al Padre, honrar al Hijo. De cierto os digo, el que oye mi palabra, dice Cristo, y cree al que me envió al Padre, tiene vida eterna. Ahí está el Evangelio. Crees en Cristo, murió por ti, resucitó de entre los muertos. Crees en Él, lo que Él te está diciendo. Dice: el que cree en mí, lo que el Padre me mandó a hacer, tiene vida eterna. Presente, no futuro, no pasado. En ese momento tiene vida eterna, no vendrá a condenación, futuro. Mas ha pasado de muerte a vida. Muy claro eso. Cristo ofrece vida eterna a aquel que cree en el momento que cree. Y esa vida eterna te hace evitar el juicio de Dios y te da una transformación donde tu vida pasa de muerte espiritual a vida. Ahora el Señor habla de lo que sucederá después. Irrelevante si crees o no, esto va a suceder para todos. Mire,
de cierto os digo, viene la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto. Porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz del Hijo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Sí ve esto? El Señor está explicando que Él y el Padre son uno, el mismo plan, el plan de salvación. Crees en Él, cree en mí, dice, recibirás vida eterna, no condenación. Pero dice, también vendrá ese día, el día de la resurrección, cuando Él va a llamar tanto a los que han creído como a los que no han creído, van a llamarlos a un juicio, pero aquellos que no han creído en Él van a resucitar para condenación y los que han creído en Cristo para salvación. Ese es lo que el Señor nos dice acerca de sí mismo. Esa es su encarnación. Dios toma forma humana. Segundo, lo que encontramos en este texto dice que fue justificado en el Espíritu. No solamente se humanó, tomó forma humana, pero también fue justificado en el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que el Hijo de Dios no solamente tomó una forma humana, vivió una vida perfecta, pero sabemos qué pasó. El viernes lo hablamos. El viernes lo reflejamos. ¿Qué fue? Fue muerto. Fue cruelmente matado según el plan eterno de Dios. Fue sepultado, pero sabemos que la muerte no podía retenerle en la tumba porque era el Hijo de Dios, perfecto, santo, y que no se quedó en la tumba. ¿Qué pasó? Fue resucitado. Lo interesante es esto, que la Escritura nos dice que fue el Espíritu Santo que lo resucitó. Véame lo que dice la Escritura en Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Quién resucitó a Jesucristo? ¿Quién dice ahí? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo estuvo envuelto en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La tercera persona de la Trinidad estuvo envuelta. Pero mire, le muestro otro pasaje, Hechos 2:32. Está hablando aquí Pedro y dice, a este Jesús resucitó ¿quién? Léalo, dígalo. Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Quién resucitó al Señor? Dios. Pero leímos antes, el Espíritu Santo resucitó, ¿cierto? Está mirando el patrón que piensa que sigue. La Trinidad está envuelta en la resurrección, ¿cierto? Bueno, mire en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, lo que el Señor mismo dijo. Por eso me ama el Padre. Mire lo que dice. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Sí ve eso? ¿Quiénes estuvieron envueltos en la resurrección de Cristo? La Trinidad, el Espíritu Santo, Dios Padre, además también el Señor mismo. Su resurrección es significante, no solo por el hecho que nos salva porque creemos en Él, nos perdona nuestros pecados, ¿cierto? Cuando creemos en Él. Eso tiene un valor muy significante porque una vez hacemos esto, piensa lo que dice la Escritura, recibimos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Lo escuchamos esta mañana. Henry aludió a eso, o más bien lo dijo. El Espíritu Santo que resucitó a Cristo de entre los muertos. Piense eso un momento. Usted ha creído en Cristo. Momento que usted creyó en Cristo, Dios le dio el Espíritu Santo. ¿Qué hizo el Espíritu Santo en la resurrección? ¿Qué hizo? Levantó a Jesucristo de entre los muertos. Ese mismo Espíritu radica en usted en el momento que usted cree. Usted dice, ok, entiendo eso. ¿Y? Dígame más. Romanos 8, 9 a 11, escuche. Mas vosotros no vivís según la carne,
según sus deseos humanos, sino según ¿qué? El Espíritu, es el mismo Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y mire lo que es muy claro. Pablo también dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué? No es Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. El cuerpo no sigue los deseos del pecado, está diciendo. Está inhabilitado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Su vida espiritual puede vivir a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel, mire, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. Otra vez, escuche. Pablo dijo, si usted tiene el Espíritu de Cristo, es de Él. Si usted no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Usted no puede vivir la vida de Dios sin el Espíritu Santo. ¿Sí está claro? Si usted no ha dado su vida a Cristo, esto no es una realidad. No puede vivir usted una vida que agrada a Dios sin el Espíritu Santo. Y por otra parte, si usted conoce al Señor y usted tiene el Espíritu Santo, usted puede vivir la vida que Dios le ha dado para vivir. Cuando el cristiano dice, yo no puedo, estoy derrotado, es que me ganan las luchas. Eso es tanto ridículo, ¿cierto? Piense por un momento, usted tiene el Espíritu Santo que resucitó de los muertos a Jesús en su vida y usted dice, no puede. No, dice, si aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. La vida del Espíritu afecta a todo nuestro ser. La resurrección de Jesucristo envuelve tu resurrección y mi resurrección de entre los muertos. De esos que estábamos muertos espiritualmente. Y es por su resurrección que podemos estar vivos para Dios. Es por su resurrección que podemos tener una esperanza futura también. Y que podemos esperar una resurrección de nuestros cuerpos a semejanza del cuerpo de Cristo. Y seremos transformados porque el Señor resucitó. Es su resurrección que garantiza que seremos también transformados y resucitados para ser a la imagen de Él. ¿Está pensando en esto? ¿Cómo afecta la resurrección del Señor a mi vida en este momento? ¿Está pensando, entiendo, eso es, Él resucitó, me da su Espíritu, yo vivo para Él, tengo la misma esperanza? Mira lo que dice también Pablo, visto de los ángeles. Él es a quien los ángeles adoraron. No está muy claro a qué ángeles se está refiriendo, si fue durante su tiempo que estuvo resucitado o si fue cuando ascendió. De igual manera, la idea es que estos ángeles adoraron al Señor. No sabemos si son ángeles caídos o no caídos, pero lo que enseña es que los ángeles le dieron adoración al Señor cuando resucitó o después que resucitó. Imagínense eso. Los ángeles rindieron adoración al Señor cuando resucitó. Tanto fue esto tan maravilloso, tan grande ese misterio que los ángeles se postraron y adoraron a Cristo. ¿No le parece eso sorprendente? Tiene un efecto, ¿verdad? Todo lo que aprendemos en la Escritura tiene un efecto, tiene una aplicación a nuestra vida. Es lo que tenemos que pensar. Ellos lo hicieron siendo ángeles creados que están en la presencia de Dios todo el tiempo, pero ellos adoraron a Cristo resucitado. Yo como cristiano necesito hacer ¿qué cosa? Adorar a Cristo también, al Cristo resucitado. Mucho más yo que entiendo lo que Él ha hecho por mí. Cuando usamos la Escritura hay que llevarla al punto que la vamos a poner a nosotros en nuestra vida. Fue a quien los ángeles adoraron. Mire lo que dice, sigue más. Predicado a los gentiles. ¿Qué pasó cuando la iglesia nació? Cuando el Señor ascendió, el Señor les dio el mandato, ¿cierto? Vayan. Marcos 16:15. Vayan. Id, vayan. Por todo el mundo. Predicad el evangelio a toda criatura. Vayan, díganle a todo el mundo, vayan, vayan.
¿Lo hicieron ellos? Claro, Pablo está escribiendo 30 años después. La iglesia está fundada. Pablo ha estado predicando, ha estado yendo en giras, ha estado plantando iglesias, ha estado estableciendo la iglesia de Cristo. Y dijo, este ha sido el mensaje de Dios, ha sido predicado a los gentiles. Pero ¿por qué gentiles? ¿Recuerda dónde nació el cristianismo? ¿Dónde nació? Nació entre los judíos, ¿cierto? El pueblo de Dios, que Dios había desde los tiempos del comienzo, Él había destinado que esa nación sería la que Dios usaría para traer las buenas noticias de salvación y llevarlo no solamente a los judíos, pero al fin del mundo. Y los gentiles son aquellos que no son judíos. Y Pablo está diciendo, vean lo que pasa, el evangelio, estas noticias de Jesucristo han sido anunciadas a todos los gentiles. En Lucas 24:47 el Señor les dice a los discípulos, les dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros, dice, sois testigos de estas cosas. Usted está aquí porque ellos fueron obedientes al mandato de llevar este mensaje de Él. Es por eso que estamos aquí. Y honestamente hay todavía muchas personas que no lo han escuchado. Ustedes me han escuchado varias veces ya decir lo mismo. Y usted dice, pastor, usted repite lo mismo todo el tiempo. Sí, porque es que necesitamos escuchar las mismas cosas. ¿Qué es? Que además 3 billones de personas hoy día en este momento no han escuchado jamás quién es Cristo. Jamás han abierto una Biblia, no tienen una Biblia, no tienen ningún conocimiento de quién es Cristo. Más de 3 billones de personas. Y usted y yo estamos sentados aquí, venimos cada año y cada semana, algunos de ustedes vienen cada semana, escuchan la Biblia, salen de aquí, van a su casa y vienen cada domingo. 52 semanas vienen a la iglesia, algunos la mitad de eso, y dicen, estoy haciendo mucho. Y luego algunos de ustedes una vez al año usted dice, escuche, está sentado y está escuchando, pero hay personas que jamás han escuchado este mensaje. Lo siento por mi traductor que ahorita me va a matar, John. Lo siento, John. Me fui muy rápido y decir, oye, vas a 20,000, lo siento, no estaba consciente. Pero usted entiende eso. Este mensaje, dice Pablo, fue también predicado a los gentiles y sigue siendo hasta que el tiempo se cumpla. Y esa es la misión de ¿quiénes? ¿Puede adivinar usted quién es la misión de eso? ¿Quién dijo el Señor? Ustedes, nosotros, vamos, llevemos este mensaje hoy día. Cuando salga usted aquí, llévenlo, compártalo. Y miren lo que dice. Y cuando se comparte hay un efecto, dice, creído en el mundo. El mensaje predicado a lo largo de los más de 2000 años que llevamos sigue teniendo efecto. Hay muchos que han creído. Y aún en este tiempo, hoy día, hay gente que va a creer en el Evangelio y va a aceptar esta verdad que hemos hablado. Ese es el mensaje que si hoy tú estás aquí presente y no conoces a Cristo y si yo simplemente vine a escuchar un servicio, yo sé lo que es, lo he escuchado miles de veces, debes de creer. El Señor dice, debes de creer. Solamente cuando crees en Él puedes experimentar la salvación, el nuevo nacimiento espiritual que le habló a Nicodemo. ¿Te acuerdas de eso? Si no lo has escuchado, es una conversación que tuvo con un religioso y le dijo, venía listo con las preguntas para hacerle al Señor. El Señor le dice, mira, necesito que nazcas de nuevo. Eso es lo que tienes que entender. Y no entendía cómo es posible nacer de nuevo. Quizás usted ha escuchado este concepto, nacer de nuevo. Es una transformación interna que el Señor da a aquellos que creen en Él. Nacemos de nuevo al creer en Él, recibimos una esperanza viva para el futuro. En 1 de Pedro 1:3-5 nos dice esto, escuche lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Es nacer de nuevo. Para una esperanza viva. No se termina, es viva, es real, sigue siendo viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, es por Él que recibimos esa esperanza. Para una herencia incorruptible, que no es corruptible, incontaminada,
no puede ser contaminada con la inmarcesible, no puede marchitarse, está reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, hablando del final de nuestra salvación. Eso es lo que podemos nosotros tener hoy día cuando creemos en Él. Y finalmente Pablo dice esto: recibido arriba en gloria. Después de haberse aparecido por más de 40 días, el Señor ascendió y dice este pasaje, fue recibido en gloria. Un recibimiento en gloria. Es decir, cuando llegó a la presencia del Padre hubo un gran homenaje. ¿Se puede imaginar eso? Hágalo usted. Piensa en un momento, ese momento magnífico, que no puedo imaginármelo, estaba tratando de imaginármelo, pero imagínense, un gran recibimiento, viene el rey. 30 años habían pasado, más de 33 años, el plan ha cumplido y el Señor recibe ese recibimiento en gloria. Qué increíble, ¿cierto? Piensa esto, usted va a ser parte de eso cuando usted cree en Él. Usted va a tener esa oportunidad de adorarle. Miren lo que los discípulos experimentaron antes de ascender. En Hechos 1, 9 a 11. Este pasaje siempre me deja a mí atónito, me deja viendo. Es un poco divertido también. Habiendo dicho estas cosas, ya estuvo 40 días con ellos. Ha hablado, les ha mandado, vayan, lleven el mensaje. Miren lo que pasa. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, imagínenselo en su mente, fue alzado, Monte de los Olivos, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Usted lo está viendo con sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, como todo el mundo. Wow, ¿qué está pasando aquí? Se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Se me hace un poco cómico lo que le dicen a ellos, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Es como, es obvio, ¿cierto? No, pero es algo cómico también, es como, ¿qué están haciendo vos? ¿Están viendo al cielo? Ok, ya saben. Pero mira lo que dice. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, ¿qué dice? Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¡Wow! Usted puede leer en el libro de Zacarías, capítulo 12, si no estoy equivocado. Va a venir y va a romper, va a pararse en ese mismo monte de los olivos y se va a partir en 2 cuando Él se manifieste. Volverá otra vez. Así como le vieron, dice, pero le iremos a ver todos si estamos vivos. Si Dios creó la creación, usted puede imaginarse que podemos verle todos. Si la tecnología está tan avanzada y a veces nos sorprendemos y decimos, wow, qué increíble. ¿Usted piensa que Dios no tiene mejor tecnología que la de nosotros? Todo ojo le verá, dice la Escritura. Vendrá otra vez. ¿Qué significa para nosotros? Bueno, primero, tenemos que darle la gloria a Él, ¿cierto? Él lo merece por todo lo que hizo por nosotros. Los ángeles le rindieron honor y recibió homenaje al entrar a la presencia del Padre. ¿Cuánto más nosotros? No solamente eso, sino que nuestras vidas deben reflejar el honor que Él merece. ¿Me está entendiendo? La piedad tiene que ser parte de su vida si usted conoce al Señor. Usted debe honrarle con su vida, yo debo de honrarle con mi vida. Vivamos piadosamente agradándole a Él. Y si no has creído en Él, no esperes más. ¿Para qué esperas otro domingo de resurrección que no sabes que quizás llegarás? Si terminas tu vida sin Él, será solo con la expectativa del juicio que dará Él a todos aquellos que no creyeron en Él. No esperes. Él vendrá otra vez
vivamos creyendo esta verdad. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Qué asombroso es poder reflejar estas verdades tuyas, reflexionar estas verdades tuyas. Qué día tan maravilloso llevaste a cabo hace 2000 años atrás. Gracias te damos hoy día como iglesia. Nos rendimos a ti con el homenaje que mereces. Te alabamos, te bendecimos, te agradecemos por esta maravilla que llevaste a cabo para salvarnos. Y la maravilla que te estás llevando a cabo en nuestras vidas y llevarás a cabo cuando estemos delante de tu presencia. Te adoramos, Señor. Rogamos por aquellos que en esta mañana no tienen esta certeza. Esto es para ellos. Les estás dando ese llamado. Si tú en esta mañana no has dado tu vida a Cristo, dile: Señor, creo en ti. Yo quiero dar mi vida a ti. Porque lo que has hecho es increíble. Que tú me mires a mí y me quieras salvar es el honor más grande que jamás alguien pueda darme a mí. Gracias por hacerlo. Yo quiero vivir para ti en esta mañana. Me rindo a ti. No entiendo todo, pero quiero hacerlo. Porque creo lo que tú hiciste. Gracias por este privilegio de conocerte. Quiero seguirte, Señor. Gracias, Padre, por esto. Pedimos que nos ayudes hoy día a vivir la vida tuya resucitada. En el nombre de Cristo. Amén.